Muy buenas a todos. En esta oportunidad vamos a ver un poquito en la parte de fracciones el concepto de simplificación. A ver, para que se entienda un poco más. Simplificar una fracción es dar una fracción equivalente, pero que sea con números más sencillos. Por ejemplo, acá tenemos el 8 cuartos. Bien. Y básicamente consiste en dividir a los dos números, al numerador y al denominador, por un divisor en común. Dado que estos dos números son números pares, el 8 y el 4, los vamos a poder dividir con 2. Si al 8 lo dividimos con 2, nos queda 4, y si al 4 lo dividimos con 2, nos queda 2. Así que por el momento esto sería 4 medios. Pero como vemos, de vuelta tenemos números pares que podrían ser divididos con 2. De vuelta, al 4 si lo dividimos con 2, nos queda 2, y al 2 si lo dividimos con 2, nos queda 1. Bien, esto nos da dos enteros. El 1 es la expresión numérica más simple que podemos tener. Por lo tanto, el 2 enteros ya no se simplifica más. Hay un límite de simplificación y, como vamos a ver más adelante, incluso hay situaciones donde no se puede simplificar. El 2 enteros lo podemos dejar directamente como 2. Bien. Aclaro, les voy a dejar una tarjeta para que vean los criterios de divisibilidad cuando un número es divisible por otro. Eso nos va a permitir encontrar ese divisor que vamos a poder utilizar arriba y abajo, en el numerador y en el denominador. Y algo que también estaría bueno que vean es el concepto de los números primos, identificar números primos, porque muchas veces la idea de la simplificación se hace más fácil si conocemos a los números primos. Bueno, 6 décimos. Vemos de vuelta que tenemos números pares, por lo tanto podríamos dividir con 2. Si al 6 lo dividimos con 2 nos da 3, y si al 10 lo dividimos con 2 nos queda 5. Bien, acuérdense, el proceso de simplificar viene a ser dividir tanto el numerador como el denominador con un divisor en común. Bien, esto nos queda 3 quintos. Bueno, como el 3 es un número primo, solamente lo podemos dividir por sí mismo, y el 5 es un número primo, solamente lo podemos dividir por sí mismo. El 3 solamente funcionaría para dividir arriba, pero no abajo. Así que esa es la máxima simplificación, o lo que se dice la fracción irreducible. Bien. Bueno, tengan en cuenta que simplificar no cambia el contenido de la fracción. Acuérdense que nosotros empezamos con 8 cuartos. 8 cuartos vamos a dibujar como si fueran dos pizzas. Bien. Y vamos a hacer de cuenta que estas pizzas las cortamos en cuartos, o sea, en porciones de A4. Bien. Entonces tendríamos que cada pedacito de estas pizzas cada pedacito de estas pizzas sería un cuarto. Bien. Claro, yo acá tendría 4 cuartos, un entero, ¿no? Pero para llegar a 8 cuartos necesito otra pizza para partir en 4, ¿no? Bueno, ahí tengo 4 cuartos más 4 cuartos es lo mismo que 8 cuartos. Como están denominadas de la misma manera, se suman los numeradores. Bien, 4 más 4, 8, y siguen estando denominadas como cuartos, ¿no? Cada porción equivale a un cuarto de la pizza, la cuarta parte. Y como ven, en definitiva, cuando simplificamos, termina siendo un entero más un entero, termina siendo 2. O sea que esta cantidad y esta cantidad son iguales, solamente que el 2 es la versión simplificada del 8 cuartos. Bien. Bueno, volvamos con otro ejemplo. Tengo 3 ejemplos porque, bueno, van de menor a mayor dificultad. 3 ejemplos más. 45 veinteavos. A ver, si dividimos, estos números terminan en 0 o 5.
Si dividimos con 0, si dividimos con 5, perdón, acuérdense el criterio de divisibilidad del 5, todo número que termina en 0 o 5 se puede dividir con 5. 45 dividido 5 nos da 9 y 20 dividido 5 nos da 4. El asunto acá es que el 9 lo podemos dividir o por 3 o por 9. Y el 4 lo podemos dividir o por 2 o por 4. Ya no hay divisores en común para el numerador y el denominador, así que esta es la expresión irreducible. Igualmente yo les cuento un truco. Cuando ustedes quieren identificar a los divisores, lo que les conviene siempre es descomponer. Les voy a dejar una tarjeta para que vean el video de descomposición. Descomponer dividiendo con números primos. 9 dividido 3 les queda 3, dividido 3 les queda 1. Entonces la realidad es que si ustedes piensan en términos de números primos, el único número primo que puede dividir a 9 es el 3. Veamos para el 4. Número par se puede dividir con el número primo 2. 4 dividido 2 nos queda 2, que nuevamente dividido con 2 nos queda 1. Entonces el único número primo que puede dividir al 4 es el 2. Es importante esto porque en realidad a la hora de simplificar, de fondo importa que haya un número primo divisor en común. Un divisor primo en común. Bueno, los divisores primos del 9 no son los mismos divisores primos que el 4. A ver, analicemos el 52 quinceavos. Y este es un caso que no tiene simplificación. ¿Por qué? Voy a hacer la descomposición de vuelta en números primos del 52. Dividido 2 porque es número par, nos queda 26. Dividido 2 porque sigue siendo número par, nos queda 13. Y si se acuerdan de la lista de los números primos, el 13 es un número primo. Así que 13 dividido por sí mismo nos queda 1. Así que los únicos números primos que dividen al 52 son el 2 y el 13. Veamos los números primos que dividen al 15. Lo podemos dividir con 3, porque es un múltiplo de 3. Esto nos queda 5. Bueno, como el 5 es un número primo, solo lo podemos dividir por sí mismo. Así que lo que vemos es que al 15 lo podríamos dividir con 3 o con 5. Y la realidad es que no hay coincidencias en los números primos que dividen al 52 y los que dividen al 15. Por lo tanto, esto no simplifica. ¿Bien? No simplifica. O sea, queda como lo vemos. ¿Bien? Bueno, vamos al último ejemplo. 195 sobre 90. Bueno, números que nuevamente terminan en 0 o 5 se pueden dividir con 5. Si al 90 lo dividimos con 5 nos queda 18 y si al 195 lo dividimos con 5 nos queda 39. ¿Bien? Ahora, son estos dos, bueno, aclaro que la simplificación lo vimos en el primer ejemplo, es recurrente, o sea, se podría simplificar una vez que simplificamos. Si existe la posibilidad de dividir por otro divisor en común, se sigue simplificando. Bien, en la primera instancia dividimos con 5 arriba y abajo. Y ahora los dos números que nos quedaron se pueden dividir con 3. Si al 39 lo dividimos con 3, nos queda 13. 13 por 3, 39. Y si al 18 lo dividimos con 3, nos queda 6. Bien, esto nos da 13 sextos. ¿Por qué freno la simplificación acá? Porque el 13 es número primo, solamente lo podríamos dividir por 13. Y en el caso del 6 no podemos dividir con 13, así que ya no podemos simplificar. Bueno, gente, esto es un poco la idea que nos va a servir a la hora de sumar o restar fracciones, hacer operaciones combinadas. Y bueno, si les quedan consultas las pueden dejar en la caja de comentarios. Hasta pronto.